debemos decir una cosa hoy aquí, y es que no hay lugar en La Habana para reunir al pueblo que apoya la revolución. ¡Viva la revolución! ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba libre! Estoy en Cuba, con más precisión en Pinar del Río, donde se acaba de celebrar el festejo del 26 de julio, porque en un día como hoy, pero hace 64 años, un joven llamado Fidel condujo a una serie de hombres para tomar por asalto 2 cuarteles bajo la dictadura de Batista. Curiosamente, ese día fracasó, pero marcaría el inicio de un cambio fundamental en esta isla. A lo largo de este documental conoceremos Cuba, su gente, sus deseos, sus pasiones, pero sobre todo su corazón. ¿Me acompaña? El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Los pueblos entonces tienen 2 alternativas: doblegar o luchar. Hasta 1959 Cuba era el paraíso para los norteamericanos. El prostíbulo, los casinos y qué más, calorcito y playita, güey. Fulgencio Batista fue 3 veces presidente de Cuba. Su segunda presidencia en 1952 la logra a través de un golpe de Estado contra Carlos Prío, previo a las elecciones en donde él participaba y no tenía oportunidad de ganar. En donde he tenido que regresar, forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo, para reanudar una nueva gestión de paz. Supuestamente Batista venía a hacer lo mismo que había hecho en el año 1933 y en el año 1935, cuando dio los 2 primeros golpes militares, a restaurar el orden y a promover una estabilidad económica que era falsa, porque era la estabilidad que querían los monopolios y los intereses de la economía norteamericana en Cuba. Habían personas que tenían trabajo y por lo tanto tenían acceso a un nivel económico, pero había personas que tenían trabajo por etapas, por tiempo, conseguían, no tenían, volvían otra vez, sobre todo familias humildes que tenían que pagar la medicina. Recordemos que Batista no solo representaba los intereses de la burguesía, sino que también representaba los intereses de la mafia. Con esta cuestión de la producción del ron, es el gran proveedor de bebidas alcohólicas en la época de la prohibición en Estados Unidos. Esto inicia una colaboración muy importante entre la mafia estadounidense, sobre todo la encabezada por Lucky Luciano, y el gobierno de Batista. Al llegar al gobierno, Batista facilita a la mafia norteamericana el desarrollo de sus negocios de entretenimiento en la isla, lo que provoca el incremento de la corrupción y, por consiguiente, se acelera el descontento y la descomposición social. La mafia era los hoteles, el Riviera, el Nacional, el Capri. Ahí se rumora que entre 52 y 58 las ganancias anuales de porcentaje solamente de comisiones que le tocaban a Batista eran de alrededor de $3 millones anuales, porque era el negocio del juego, la venta de drogas, la prostitución. Que está ampliamente documentado su relación, por ejemplo, con el mafioso norteamericano Meyer Lansky, que era el operador de la mafia neoyorquina y que eran los propietarios de todos los hoteles y de los casinos de La Habana. Eso era en todos los gobiernos. Lo que pasa es que cuando
Viene Batista, cuando hace el golpe de Estado Batista, el pueblo, nosotros, la gente más joven, despertó. Y Batista comienza un gobierno de facto, militar, en el cual prácticamente el resto de las opciones políticas no van a tener cabida. Todos los que sospechaban lo prendían y lo torturaban y después amanecían muertos, tirados por donde quiera. Era salvaje. La corrupción institucionalizada durante el régimen de Batista provoca que el pueblo cubano se organice clandestinamente en el movimiento conocido como el Directorio. Estaban efectivamente cansadas de las matanzas que con armas vendidas por Estados Unidos de sus opositores y la persecución que estaba haciendo Batista. Fui con un joven a poner una bombita en un periódico norteamericano que había aquí. Y eran bombitas de esas que nada más que rompían la vidriera y eso, no hacía más nada. Era para hacer bulla. La situación en Cuba era insostenible, lo que suscitó un acto de rebeldía en la población estudiantil, el asalto al cuartel Moncada, liderado ni más ni menos que por el abogado Fidel Castro. Fue un operativo planeado concienzudamente para que el asalto al cuartel Moncada levantara las masas y pudiera tener consecuencias no solo militares, sino político-militares. El ataque sería a las 5 a.m. durante el carnaval. Su apuesta, el factor sorpresa. Los grupos de Abel y Raúl cumplen su objetivo, la toma del hospital civil y la audiencia. El grupo dirigido por Fidel llega con sigilo, pero una patrulla que hace un recorrido inesperado lo sorprende. Se provoca un tiroteo que alerta a las tropas y permite su rápida movilización dentro del cuartel. La sorpresa, factor decisivo del éxito, ha fracasado. El plan de Fidel fracasa en el Moncada y es necesario retirarse. Esa retirada va a ser una retirada homérica. Un gran número de compañeros quedan atrapados dentro del cuartel, son asesinados a mansalva. Ellos llevaban puestos los uniformes del ejército para engañar a los soldados, pero otros son vestidos con uniformes nuevos y prácticamente tiroteados allí dentro del cuartel. Son torturados una parte de ellos y el pequeño contingente que logra salir con vida entonces se dispersa en las montañas de los alrededores de Santiago de Cuba hasta que son capturados. Fidel fue al fin capturado, los prisioneros fueron asesinados. Hay una foto de Trascende todavía vivo y después apareció su cadáver. Abel fue salvajemente torturado. Se dice que le fueron extraídos los ojos de las cuencas y que esos ojos le fueron mostrados a su hermana Aide para quebrar la resistencia de aquellas mujeres que también habían participado en la acción. Después del fracaso del asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro y algunos de sus seguidores son encarcelados. Es ahí en donde Castro elabora su defensa jurídica, conocida mundialmente como La historia me absolverá. El alegato del abogado Fidel Castro, que asumió su propia defensa, se conoce como La historia me absolverá, que es un documento histórico fundamental para entender no solo la Revolución cubana, porque formula la necesidad revolucionaria, la guerra justa, y es un programa revolucionario en sí mismo. Un golpe fuerte como el asalto a un cuartel del ejército cubano iba a iniciar la revolución. Los pueblos entonces tienen dos alternativas, o doblegarse o luchar. El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Si salgo, llego. Si llego, entro. Si entro, triunfo. Esta es la frase favorita de Fidel Castro durante su exilio en México. Polémico revolucionario que con su barba como distintivo combate la dictadura de Fulgencio Batista.
Llega al poder en 1959, logrando el sueño de la revolución. Castro Ruz nace el 13 de agosto de 1926 en Virán. Hijo de Ángel Castro, inmigrante español, convertido en rico terrateniente en Cuba, y de Lina Ruz, una joven de Pinar del Río. Fidel aprende a leer y a escribir en la escuela pública rural. Sigue su enseñanza con los jesuitas y estudia Derecho en la Universidad de La Habana. Miembro activo de la oposición a Batista, Fidel participa en el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, pero fracasa y es capturado. En 1955 se exilia en México y funda el movimiento 26 de julio. Después zarpa en el Granma en busca de una nueva Cuba. En toda esta ruta, Fidel Castro es sin duda la figura central, un hombre que deja su marca en la historia de Cuba y de América Latina. Tiempo después, Batista otorga la libertad a Fidel y a algunos de sus seguidores. Sin embargo, su estancia en la cárcel no aminora sus deseos de libertad y de justicia. Fidel Castro y otros jóvenes que participan en el asalto al cuartel Moncada, finalmente amnistiados por Batista en 1955, vienen a parar a México. En su camino a la capital de México, ya está pensando en organizar su regreso a Cuba para luchar en contra de la dictadura. La salida de Fidel es la salida de la revolución, es la salida de la insurrección armada para liquidar la dictadura, pero al mismo tiempo para transformar la sociedad cubana. Para poder llenar estas montañas de carreteras, para poder crear las condiciones de vida decorosas para el pueblo, para erradicar la ignorancia, para desarrollar en todos los órdenes a nuestro pueblo fue necesario. Al poco tiempo forma Fidel ya oficialmente, porque era un movimiento, pero no tenía nombre, pero ya le pone Movimiento 26 de Julio. El éxito de la guerrilla solamente se puede explicar a partir de la existencia de ese movimiento, que es un movimiento urbano. Se trataba de probar que, pese a todos los augurios, tenía por venir la lucha político-militar. Y de esta manera se va construyendo una dirección en la que participan las principales fuerzas sociales. Su idea no era simplemente terminar con el régimen de Batista, sino terminar con un sistema de explotación, de opresión, de racismo. Estando ya aquí en México, Fidel Castro es donde conoce al Che Guevara. Se supone que se reúnen en su departamento en la colonia tabacalera, en las calles de Emparan. Hacen allí un centro de reunión importante en donde aparece un amigo de la esposa de María Antonia. El esposo era un luchador, amigo de Arsacio Vanegas Arroyo, Kid Vanegas, y él se convierte en el entrenador físico para prepararlos a lo que seguía. Llega este cliente y me pide partes de armas. Me sorprende porque era extranjero, joven, bien presentado. Entonces yo le dije, mire usted señor, yo no sé quién es usted, pero si usted quiere yo lo ayudo. Era Fidel Castro. Son detenidos por la policía política mexicana, por Fernando Gutiérrez Barrios. Ya los venían persiguiendo la policía de México y también estaba influyendo la policía de Batista. Querían impedir que se llevara a cabo la expedición, matar a Fidel o agarrarlo preso. Y Raúl acudió al general, alguien le dijo que acudiera al general Lázaro Cárdenas. Y efectivamente Lázaro Cárdenas intervino inmediatamente. Gutiérrez Barrios entiende lo mismo que entendió Batista, que él si los mandaba a Cuba deportados, esos jóvenes llegando a Cuba los iba a matar Batista, entonces decide mejor ayudarlos a que se vayan pero como revolucionarios. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es
único camino para la liberación, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. En el año 56, ya Fidel está en el exilio en México y había hecho una promesa solemne. En el año 56 seremos libres o mártires. Y eso es lo que explica el apresuramiento para preparar la expedición, la compra de ese pequeño bote, el yate Granma. Cuando me pide el barco, yo ya tenía un año colaborando con él. Me metí por una vereda a ver el barco y el comandante me siguió y me preguntó de ese barco. Dije, un barco inservible que estoy arreglando poco a poco. Me dice, si usted me arregla ese barco, en ese barco me voy a Cuba. Y digo, señor, el barco no sirve. Y me repite más despacio, si usted me arregla ese barco, en ese barco me voy a Cuba. El puerto de Tuxpan es elegido por Fidel Castro para zarpar en el Granma rumbo a Cuba. Sin embargo, por cuestiones logísticas, varios de los colaboradores del movimiento 26 de julio tienen que quedarse en México. 15 días antes me dijo que no iría yo, que le iba yo a ser más útil fuera de Cuba. Realmente me afectó. Uno de los golpes más dolorosos, pudiéramos decir, que yo he recibido en mi vida ha sido ese, cuando me entero que ya el Granma salió y que no vine en el Granma. Fue un golpe muy duro. El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. La travesía en el Granma no fue fácil, lo que provoca el retraso en la llegada a Cuba, y esto da tiempo para que el ejército de Batista prepare la defensa en la costa. Los 82 expedicionarios, prácticamente en una odisea, bajo una tempestad, desembarcando en un lugar inhóspito, donde van a ser además diezmados, una buena parte de ellos, por las tropas de la dictadura, y lentamente el proceso de recomposición de esa avanzada guerrillera en la Sierra Maestra. Cuando salió el Granma, después fueron 2 años muy difíciles. A cada rato llegaban noticias de que habían matado a Fidel, que habían matado a Raúl. Eso se divulgó mucho hasta que fue el periodista Matthews y salió ya la foto de Fidel y se vio que sí, Fidel y Raúl vivían. General Batista establishing a bloody tyranny. For finishing that tyranny and for re-establishing a legal government in my country, we are fighting now. La guerrilla es esta idea de cómo una fuerza militar menor, a través de la sorpresa, a través de saber huir a tiempo, logra generar un desgaste en las fuerzas represivas. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. Cuando se encuentran los dos hermanos, Raúl y Fidel, uno le dice al otro, ahora sí vamos a ganar la guerra. Es el núcleo guerrillero que lentamente iba conformando un núcleo de combatientes armados que poco a poco se van a ir irradiando hacia el resto de las estribaciones montañosas del oriente de Cuba. Un pequeñísimo grupo de combatientes logran reconstruir toda una guerra armada, además de las condiciones geográficas, evidentemente, de la Sierra Maestra. Era como meterte en una telaraña enorme,
donde el ejército de Batista no tuvieron la capacidad de movilidad para lograr desarticular este movimiento armado. Los cubanos tuvieron la fortuna de ser los primeros grandes generadores de una guerra de guerrillas exitosa. No es la revolución de un grupo de iluminados que lo hacen por sí solos. Detrás hay una gran retaguardia, y esa gran retaguardia fue el pueblo de Cuba, el pueblo en la ciudad y en el campo. Ya había unos rebeldes luchando en la sierra que estaban triunfando. Entonces el pueblo fue cogiendo confianza en el triunfo, y fue sumándose. It is not the same to fight for liberty as to fight against it. All the people of the Sierra Maestra are with us. We have struck the path of the revolution. Van surgiendo así los frentes guerrilleros, el frente de Almeida, el frente de Raúl, y ya en el verano de 1958, la gran ofensiva contra las tropas de la dictadura. Va a estar encabezada por dos de los comandantes más carismáticos y más legendarios de la guerrilla, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Uno por el sur, el otro por el norte, van a ir llevando la revolución hacia el occidente y van a tener el desenlace final en la región central de Cuba, en la ciudad de Santa Clara. El poblado de Santa Clara es la última defensa clave que sostenía la dictadura de Batista. Esta es tomada por el comandante Ernesto Che Guevara gracias al apoyo de Antonio Núñez Jiménez, especialista en ciencias geográficas. Él era parte de la columna 8 que comandaba el Che. Lo contacta porque él tenía un conocimiento bien preciso de la geografía del lugar. Para hacer los mapas que aquí están, de cómo debía ser la toma de Santa Clara, que era una posición estratégica para el avance de esa invasión de Oriente a Occidente. En ese momento estaba saliendo de La Habana el tren blindado que tenía armas, tenía un armamento importante para reforzar el ejército batistiano. Hay dos momentos fundamentales para el triunfo de la revolución. Uno, cuando 300 hombres revolucionarios toman la ciudad de Santa Clara ante 3.000 efectivos. Y el segundo, cuando el Che Guevara logra descarrilar el tren blindado que lleva armamento hacia La Habana y, obvio, hace acopio de la carga. Gran victoria de la columna 8 de las villas, ocupadas más de 400 armas largas, capturados cerca de Santa Clara, un tren blindado de la dictadura. La toma de Santa Clara va a significar partirle el espinazo a la dictadura militar batistiana y abrir el camino a la revolución triunfante, que el 1 de enero se proclama en la ciudad de Santiago de Cuba con la huida del tirano Batista. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde. Castro nombra como nuevo presidente de la República Cubana a Manuel Urrutia, quien simpatiza con el movimiento revolucionario. Y la primera intervención que hace la hace en Santiago de Cuba con el pueblo, miles de gentes oyéndolo. Yo le llamo esto es el inicio de la unión Fidel-Pueblo, que eso ha sido determinante en el proceso revolucionario. Se crea el nuevo gobierno, se empiezan a dictar leyes, un nuevo gobierno de verdad. Había que cambiar el sistema, o sea, un gobierno totalmente distinto, y eso fue lo que hizo.
nosotros en todo caso somos aquí el conejillo de Indias de la revolución latinoamericana y estamos tratando de cumplir nuestro deber en ese sentido, ganar experiencia y servirle de ejemplo a nuestros pueblos hermanos. Hoy actualmente, esto es de nosotros dos. Fidel fue el que nos enseñó a entender, a saber lo que sucedía y lo que pasaba y por qué pasaba. Eso es lo que había que hacer. Mire hacia atrás. Allí hay dos, pero hay muchos más. Pero ¿quién fueron los guías? ¿Quién lo ejecutamos junto con ellos? Nosotros. Y así estaremos hasta el final. Y Fidel siempre está con nosotros. Ese siempre está con nosotros. Esto se llama revolución. Ciertamente la revolución se acompañó de su juventud para crear una Cuba distinta, reconocida en muchos países, con un sistema educativo completo para todas las personas sin importar raza, género o clase social. Una Cuba libre de analfabetismo.